Hola, buenos días, ¿qué tal? Continuando con el curso gratuito, básico, práctico, para todos los niveles de electrónica, donde además os cuento truquitos sobre reparaciones y montajes electrónicos adquiridos a lo largo de mis más de 20 años dando servicio en un taller de reparaciones, hoy le daré caña al relé. Os explicaré todas sus posibilidades de funcionamientos, así como las averías más comunes que suelen presentar estos componentes electrónicos llamados relé. ¡Vamos allá! Ni más ni menos, un relé es un interruptor o un conmutador controlados por una tensión continua. Es decir, en el caso de un relé interruptor, lo forman 4 patitas o pines. 2 pines serán el interruptor que permanecerá siempre abierto, impidiendo el paso de señal o tensión en el circuito que controla. Mientras, claro está, en sus otras 2 patitas, en el bobinado de control, hayan 0 voltios. Cuando alimentemos o polaricemos el bobinado de control de relé, el interruptor se activará, pasando el interruptor a la posición de cerrado, dejando circular entonces señal o tensión en el circuito que controla el interruptor. En el caso del relé conmutador, lo mismo. Aquí, el relé lo formarán 5 pines o contactos. 2 serán el bobinado de control y los otros 3 contactos el conmutador. 0 voltios en el bobinado de control de este relé, el conmutador se encuentra en su posición de reposo, cerrando o activando el circuito que controla la posición de reposo de este relé conmutador. Cuando activemos el bobinado de este relé conmutador, su conmutador interno pasa a su posición de activado, a su emplazamiento 2, cerrando o activando el circuito que controla la posición activada de este relé conmutador y desactivando su posición anterior. La tensión que alimenta el bobinado de un relé para que el bobinado, mecánicamente active o desactive su interruptor o conmutador interno, tiene que ser tensión continua, VCC. Tensiones típicas de alimentación continua de relés, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios y 24 voltios. Casi siempre la tensión de alimentación de los relés está serigrafiada en su encapsulado. Si os es necesario saber esta tensión de alimentación del relé, chequead detenidamente su cubierta. Ojo, muy importante, un relé puede ser simple o doble, llevando encapsulado en su interior un interruptor o un conmutador, como antes hemos visto. Pero un solo relé puede tener también en su interior 2 interruptores, conformando los 6 contactos, 2 para el bobinado, 2 para un interruptor y otros 2 para el segundo interruptor. O también un relé puede encapsular 2 conmutadores, teniendo este relé de doble conmutador 8 pines o contactos. Finalmente, un relé también puede ser mixto, llevando en su interior un interruptor y un conmutador. Prácticamente para chequear un relé, lo mejor es extraerlo del circuito que va soldado y conectar las 2 patitas de su bobina interna a una fuente de alimentación de tensión continua regulable. A partir de ahí, vamos subiendo la tensión de la fuente de alimentación continua hasta conseguir activar el bobinado del relé, como veis que yo estoy haciendo. Fijaos cómo aumentando o disminuyendo su tensión continua de alimentación, excito su bobina y, en este caso de relé de doble conmutador, al alimentar o polarizar su bobina activamos sus 2 conmutadores, deslizándose estos conmutadores a su otra posición de conmutación. Al anular la tensión de alimentación de la bobina del relé, los 2 conmutadores del relé vuelven a su posición inicial o de reposo. Pues bien, tomad nota. Tip de reparación importantísimo. Avería muy frecuente en módulos o circuitos electrónicos que lleven relé y en estas tarjetas electrónicas los relés controlen motores, lámparas, calentadores resistivos, ventiladores, compresores, etc. En definitiva, cualquier componente con elevado consumo de intensidad. Ese elevado consumo de intensidad que controla y circula por el interruptor o conmutador del relé en cuestión provoca pequeñas chispas cada vez que se activa o desactiva el relé. Esas chispas generarán carbonilla o suciedad en los bimetales de los relés, causando que sus contactos del interruptor o conmutador en este caso no tengan una continuidad perfecta, 0 ohmios, y los contactos del relé presenten una resistencia a partir del millar de ohmios, como yo os estoy demostrando en estos relés que estoy comprobando delante de vosotros. Ahora, fijaos en este relé que tengo desmontado, simplemente le he quitado su capuchón o cubierta. Ya empieza a apreciarse que las zonas de contacto se van oscureciendo, impregnándose de suciedad, otorgando una resistencia a esa unión que debiera ser de 0 ohmios. Esto provocará fallas en el circuito que controla ese interruptor o conmutador. Otra avería menos común en los relés es que su bobina se abra o cortocircuite, dejando de activar su interruptor o conmutador incorporado.
Como estáis viendo, los relés los podemos encontrar en formato rectangular de diferentes medidas, con diferentes colores, cerca de las fichas de conexionado de placas electrónicas, controlando motores en lavadoras, fuegos de resistencia en vitrocerámicas, compresores en frigoríficos, etc. Cuando os fallen estos electrodomésticos, tened presente que también puede ser el relé. Amigas, amigos, es todo. Espero os haya gustado o os sirva, le saquéis provecho. Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Chao!